Bien, hermanos, continuamos entonces. Bien, entonces, hermanos, estamos viendo la raíz de la palabra hermenéutica. Estamos viendo que hermenéutica tiene que ver más con normas, reglas de la escritura, normas literarias, formas literarias, géneros literarios. Y no es tanto hacer seguir religiones herméticas, no hay que confundir. Nuestra religión cristiana es una religión de luz, la Biblia nos llamó a ser luz, sal de la tierra. La palabra de Dios, como dice, como hemos leído en Romanos, está cerca en nuestra boca y en nuestro corazón, no es algo lejano, no es algo oculto. Así es que hay que despojarnos de repente de esos eh, conceptos no correctos de hermenéutica, y hay que empezar a ver la hermenéutica como una ciencia que nos ayuda a interpretar la palabra de Dios, pero con bases, con fundamentos, con normas, con reglas que tiene que ver con la escritura, más que todo, ¿no? Porque como hemos dicho, la Biblia es escritural, es escritura, no es la naturaleza de la Biblia es escritura, ¿no? Por eso se le llama sagradas de escritura. Entonces, la Biblia, por ser sagrada escritura, está sujeta, está sometida a normas y a reglas hermenéuticas que tiene que ver con escritura. Entonces, hemos estado viendo algunas palabras de dónde procede la palabra hermenéutica, que está en el Nuevo Testamento. En Juan, hemos visto, viene de la palabra germeneo, que está en Juan, en Hechos 7:2, 1 Corintios 12:10, viene de la palabra hermeneu, hermeneia, diermeneu, diermeneutis, mesermineu y ducer mineutos también, ¿no? ¿Qué significa en realidad traducir, interpretar? Ustedes lo pueden corroborar con su Biblia. También significa difícil de explicar, ¿no? Eso lo pueden ver, ustedes lo pueden corroborar con su Biblia. Y esos son estos números que están acá al lado. De repente ustedes van a ver estos números acá. Estos números que están estos son los números Strong. Ustedes, si tienen un diccionario Strong, pueden buscar con este número, buscan el diccionario Strong y lo van a encontrar esta palabra. Y van a encontrar en qué versículos está, ¿no? Entonces, estos números son importantes para buscar en el diccionario Strong griego. Pues ustedes pueden ir tranquilamente al diccionario Strong y pueden ver en qué versículos está esta palabra. ¿Y cómo lo buscan esta palabra? De repente no lo buscan en griego, lo pueden buscar con sus números, ¿no? Ahí está el número Strong. Acá está la otra palabra. Y estas son las palabras que se traducen al hermenéutica. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque es importante ver estos conceptos de hermenéutica y deslindar otros conceptos, otras ideas de hermenéutica que uno tiene. Porque ustedes cuando busquen en el internet hermenéutica, de repente van a buscar en YouTube, en Google mismo, van a encontrar muchos PDFs y van a encontrar diversas ideas de hermenéutica, ¿no?
En algunos van a decir normas, ¿no? Algunos van a buscar reglas de hermenéutica, regla 1, regla 2, regla 3. ¿No? Algunos libros de hermenéutica que van a encontrar en el internet van a ser libros de griego. Van a ver ahí y van a ver que es clases de griego en realidad. O sea, dice el libro, el título del libro dice hermenéutica básica, ¿no? Y te van a dar clases de griego. Igual, te van a dar exégesis, dicen, ¿no? Van a encontrar libros así, exégesis y hermenéutica. Y en el libro te van a dar lo que es clases de griego, clases de hebreo. Van a encontrar libros que va a decir hermenéutica y te van a hablar lo que son géneros literarios. Te van a hablar de metáfora, te van a hablar de símil, que es el antropomorfismo, etcétera, etcétera, etcétera. Son géneros literarios. Entonces van a encontrar muchas, eh, variadas formas en las que algunos autores tratan de explicar y aplicar la hermenéutica, ¿no? Pero en este caso vamos a verlo de manera general, ¿no? Vamos a hacerlo de manera práctica también. Pero ahorita recién estamos iniciando, así que como clase inicial es muy necesario de que ustedes comprendan lo que es la, eh, el significado de la palabra hermenéutica y la aplicación que se le da a la palabra hermenéutica, ¿no? Eh, entonces van a encontrar esas formas, esos tipos de abordar este curso, ¿no? Pero en nuestro curso vamos a verlo, vamos a tratar de sacar lo mejor de cada uno de esos autores. Bien, entonces, la naturaleza de la Biblia, la naturaleza de la Biblia, su naturaleza es ser un texto sagrado, ¿no? Un texto sagrado que tiene idiomas originales, tiene hebreo, arameo, griego. Entonces, ya nosotros lo tenemos en español, pero en realidad es a veces muy importante, es necesario investigar cuáles son los originales, ¿no? Las palabras originales de ciertos versículos. Es muy importante eso porque de esa manera te va a ayudar bastante a que tú puedas enriquecer tu sermón, tu enseñanza, tu mensaje que vas a dar en la iglesia. Eh, Hay un libro que, no, de repente ustedes lo pueden ver, de repente en el internet hay un artículo que yo he escrito acerca de hermenéutica y exégesis. Y ustedes lo pueden buscar de repente en internet y lo pueden bajar. Se llama Relaciones entre exégesis y hermenéutica. O de repente yo lo voy a buscar acá y los voy a pasar, ¿ya? Eh, Y ahí también van a encontrar lo que estamos hablando acá, algunos originales de esta palabra, de dónde proviene la palabra hermenéutica. Bien, ahora entramos a la palabra exégesis, ¿no? La palabra exégesis viene de la palabra exetazo, que significa examinar, investigar, interrogar, preguntar, informar, averiguar, ¿no? En Mateo 2:8, vamos a ver. Dice, enviándolo a Belén, dijo, id y allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Esa palabra averiguad es la palabra exetazo, ¿no? Averiguar. Mateo 2:8. Perdón. Vamos a ver 10:11.
Dice, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién ella sea digno y posad ahí esa casa. Esa palabra informar, informaos es la palabra viene de la palabra exégesis, ¿no? Explorar, indagar también está, es la palabra exerenao, ¿no? Es explorar, indagar. Erenao también es la palabra el original, ex erenao, que significa escudriñar también, ¿no? Esa es la palabra exégesis, escudriñar, investigar. En, en Juan 5:39 es versículo conocido. Voy a ir ahí. Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿no? Entonces ahí, exégesis en realidad es, viene de dos palabras, uno es la palabra ex y la palabra erenao, ¿no? Como estamos viendo. Está, eh, es la palabra ex, que significa sacar afuera, ¿no? Y erenao, que significa investigar. Entonces, exégesis en realidad significa saquear hacia afuera, sacar hacia afuera lo que hemos investigado en el texto bíblico, lo que sí hemos investigado, lo que hemos escudriñado, eso al expresarlo, al declararlo, al contarlo, ¿no? Contar también significa exégesis, contar, conocer. Al narrar, al declarar, nosotros estamos haciendo exégesis, ¿no? Dirigir hacia afuera significa, ¿no? Conducir hacia afuera. Eso significa exégesis. Entonces, hermenéutica, hemos visto, hermenéutica significa traducir, interpretar, ¿no? Que es difícil de entender, ¿no? En la Biblia el uso es la traducción de un idioma a otro, ¿no? Entonces, exégesis significa sacar de adentro hacia afuera lo que hemos investigado, lo que hemos inquirido también, ¿no? Inquirir, investigar, ¿no? Um, este, escudriñar, ¿no? Eso es, de ahí viene la palabra exégesis. En el hebreo también vamos a encontrar palabras que significa interpretación. Por ejemplo, el trabajo que hacía Daniel. Daniel hacía un trabajo de interpretación. Ahora, él sí interpretaba sueños, ¿no? Daniel hacía trabajo de interpretación para el rey, ¿no? Y muchas veces Daniel tenía sueños y Dios le daba el mensaje o la interpretación. Entonces, esa palabra interpretar, pesar también es en hebreo, ¿no? También hay otras palabras sinónimas, patar, que significa interpretar. Eso también está en el Génesis, por ejemplo, cuando José, ¿no? José también interpretaba sueños. Entonces, ahí también se usa la palabra patar, de donde también procede la palabra pitrón, que significa interpretar sueños. Quienes interpretaban las escrituras en el Antiguo Testamento eran los soferim, ¿no? ¿Sabes? Que viene la palabra safer, que es en hebreo. Los soferim eran los intérpretes de la palabra de Dios, que después, más adelante, en el tiempo de Jesucristo, se llamaron los intérpretes de la ley, ¿no? Eran los soferim, en realidad. No solamente eran intérpretes de la ley, sino eran los copistas de la ley. Ellos son los que hacían las copias del libro de la ley, hacían copias y copias y copias. Los únicos que estaban autorizados para hacer las copias de la ley eran los soferim, ¿no? Uno de estos, y eran, bueno, los soferim eran pues maestros en la interpretación de la ley, ¿no? Uno de los que se puede resaltar en el Antiguo Testamento es Esdras.
Esdras era uno de los eruditos, dice la Biblia, sacerdote y erudito en la ley de Dios, según Esdras 7:12, ¿no? Él dice que, ¿cómo se consideraba a Esdras? Por ejemplo, Esdras 7:9 dice, Esdras subió de Babilonia, cuando estaba retornando a Jerusalén, dice, era escriba diligente en la ley de Dios, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras, ¿no? Entonces, Esdras era una eminencia. Vamos a ver Nehemías 8:8 en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el trabajo que hacían los sacerdotes? En realidad, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían el trabajo de interpretar las Sagradas Escrituras y transmitirlo al pueblo. Prácticamente los sacerdotes eran como los pastores en estos tiempos, ¿no? Por eso toda consulta se hacían a los sacerdotes. Vamos a ver este trabajo que hacían los sacerdotes. Nehemías capítulo 8, versículo 4 en adelante, dice así. Y el escriba Esdras, dice, estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Ilisías, Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaban más altos que todo el pueblo, y cuando la abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y dijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jami, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, ¿no? Entonces, acá está el trabajo hermenéutico. Dar sentido, dice, ¿no? Dar sentido a lo que se está leyendo. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, dice, ¿no? Amén. Dice, leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, ese es en realidad el trabajo hermenéutico, ¿no? Dar sentido al mensaje o contextualizar. También algunos pueden decir que hermenéutica es contextualización, contextualizar. No solamente traducir, sino contextualizar. ¿Qué es contextualizar? Contextualizar es cuando tienes un mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios, sacas un mensaje. Ahora, hay que entender que la Biblia, a ver, vamos a ver esto. La Biblia tiene un pasado. Nuestra Biblia no solamente viene de otro idioma, sino que la Biblia tiene un pasado remoto, o sea, es un libro antiguo. Las palabras o el sentido, las formas, cómo se hablaban
2000 años atrás es diferente a lo que se habla hoy en día, ¿no? Como antes estábamos diciendo, por ejemplo, la palabra talit. La palabra talit ya no se usa en nuestro contexto, no se usa en nuestros tiempos, ¿no? La palabra talit significa, era un velo que se ponían los sacerdotes para orar. Y en ese tiempo no, nadie puede conocer la palabra talit. De repente tú le dices a una persona común y corriente que está en la calle, le pregunta, ¿qué significa talit? No te lo va a poder responder porque esa palabra no se usa en este tiempo. Es una palabra de una cultura diferente y de uso de un tiempo muy pasado, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo ya no se usa la palabra emperador, ¿no? Nadie, ahora se usa la palabra presidente, gobernador, pero la palabra emperador se usaba en ese tiempo. Entonces, ¿quién era un emperador en ese tiempo? Era alguien que se consideraba Dios. En este tiempo no lo podemos entender en esa forma, en ese contexto. Por ejemplo, ahora tenemos reyes, ¿no? El rey de Inglaterra, el rey de España, etcétera. Y nosotros no tratamos a esos reyes como dioses, como lo hacían en 2000 años atrás. Entonces, por eso la Biblia, al ser un libro antiguo, tiene palabras que se entendían en el contexto en el cual se hablaba, hablando del tiempo, en ese contexto, se usaba ciertas palabras que en ese tiempo ya no se usan o han pasado, eh, han dejado de ser usados y incluso de repente algunas palabras han cambiado de significado. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante conocer la hermenéutica, ¿no? Por eso la importancia de la hermenéutica, ¿no? La importancia de la hermenéutica no está basada en que la Biblia sea un libro difícil de entender, ¿no? No es eso. El propósito de la hermenéutica es porque la Biblia es un libro que viene de otro contexto cultural y porque viene de otro contexto temporal, ¿no? Viene de otro tiempo. Hay una brecha de 2000 años aproximadamente de contextualización, ¿no? Entonces, los principios y los mensajes que se dieron hace 2000 años y que le entendían las personas de ese tiempo más claramente que nosotros tenemos que contextualizarlo a nuestro tiempo y tenemos que sacar ese mensaje que fue transmitido para personas de 2000 años atrás. Nosotros tenemos que contextualizarlo para dar un mensaje a las personas de esta época, de este tiempo. Entonces, de ahí es la importancia de la hermenéutica como contextualización. Algunos dicen que la hermenéutica es contextualizar un texto o sacar el mensaje o el principio del texto. Algunos dicen eso, ¿no? Hermenéutica es sacar el principio, el mensaje, la moraleja, como dicen algunos, ¿no? Del mensaje de Jesús, de Pablo, de Moisés, etcétera. Moisés transmitió un mensaje a los israelitas de 1500 años de Cristo. Ese mensaje que era para los israelitas de 1500 años antes de Cristo, nosotros lo contextualizamos para enseñar y dar un mensaje a las personas de este tiempo, del año 2022. Entonces, ese trabajo de contextualización también se llama hermenéutica, ¿no? Entonces, la Biblia que nos ha llegado a nosotros es de un pasado muy remoto. Quiere decir que la Biblia es arqueológica, es un libro arqueológico, ¿no? ¿Por qué arqueológico? Porque es antiguo, ¿no? Incluso hecho en idiomas antiguos, ¿sí? Algunos que dicen eh, eh, idiomas muertos, pero bueno, gracias a Dios que tanto el griego como el hebreo no son idiomas muertos, aún están en uso. Entonces, sus textos más antiguos tienen por lo menos 3 milenios, ¿no? Lo más nuevo tiene 18 siglos, casi 2000 años. El mundo ha cambiado numerosas veces en el transcurso de ese tiempo
también cambiaron los idiomas, las formas de expresión y de transmisión de experiencias y de mensajes. Para poder acercarnos a los textos bíblicos, necesitamos herramientas o instrumentos con las cuales podamos analizar esos textos de nuestra fe y la vida y la misión de la iglesia. Entonces, la Biblia necesita herramientas para romper o por lo menos acercarnos, ¿no? Para acercar esa brecha esa brecha temporal, ¿no? Entonces, hay una brecha temporal de espacio, tiempo y cultura. ¿Por qué es importante la hermenéutica? No tanto porque la Biblia es un libro misterioso, no es por eso, ¿no? No es porque es un libro con muchos enigmas, no, no es eso, no es eso, no es el propósito de la hermenéutica descifrar enigmas de la Biblia, ¿no? El propósito de la hermenéutica es acercar las escrituras que fueron hechos en un espacio diferente al nuestro, en un tiempo diferente al nuestro y en una cultura diferente al nuestro. Entonces, la hermenéutica es la que acerca, la que une ese espacio que nos separa, ese tiempo que nos separa y esa cultura que nos separa. ¿Qué es lo que hace la hermenéutica? Contextualizar. Contextualizar. Unir, acercar esa brecha de tiempo, espacio y cultura. La Biblia fue hecha en una cultura diferente que la nuestra. Hay palabras que nunca se han escuchado en nuestro español. Por ejemplo, la palabra Hades. La palabra Hades es parte de la cultura griega, ¿no? Entonces, en el peruano es común y corriente, tú le hablas qué es el Hades, y de repente ni idea va a tener, porque proviene de otra cultura y proviene de otro idioma. Entonces la hermenéutica va a ser acercar, contextualizar esa forma de escritura que fue hecha tiempos atrás y interpretarlo o contextualizarlo o darlo a entender de una manera clara o dar el sentido, como como dice Nehemías, dar el sentido de la palabra y contextualizarlo en nuestros tiempos. Entonces tenemos tres brechas. Espacial, fue hecho en Oriente, ¿no? En otro país, podemos decir así, en otro continente. Temporal, que la Biblia fue hecho en tiempos antiquísimos, ¿no? Con un idioma. Y cultural, porque viene de otros idiomas, de otra cultura. Entonces hay una brecha que separa a la interpretación de la Sagrada Escritura. Por eso es importante la hermenéutica, no tanto porque la Biblia es un libro misterioso, un libro enigmático, simbólico, no es eso. Dios no ha escondido su palabra, ¿no? Dios lo ha dado a conocer. Lo que sí nos separa es una cuestión de espacio, una cuestión de tiempo y una cuestión de cultura. En ese caso, sí. Por ejemplo, nosotros hablamos de boda, ¿no? En el respecto a lo cultural, por ejemplo. ¿Cómo celebramos nuestra boda? Nuestra boda actualmente la mujer está de blanco esperando en una capilla y viene el novio para recoger a su novio. Pero en la Biblia las bodas no era así. En la Biblia quien esperaba era la novia, no era perdón, estoy hablando. En la actualidad, quien espera es el novio a la novia, perdón, ¿no? El novio está vestido en la capilla esperando a la novia y a la novia viene pues después de un tiempo, le trae el papá, ¿no? Del brazo para entregar a la novia o alguien que es
de mucha estima para la novia, entonces esa persona entrega a la novia y el novio está esperando. En la Biblia es al revés. Quien espera es al novio es la novia, ¿no? El novio viene a recoger a la novia. El novio es quien va a recoger a la novia y por eso la Biblia habla, ¿no? Aquí viene el novio, dice, ¿no? Recibidle al novio, ¿no? Es al revés. Entonces, entender boda desde el punto desde nuestros tiempos en la Biblia nos va a causar confusión, ¿no? Pero si nosotros entendemos cómo es la boda en la cultura hebrea, y se nos va a abrir un panorama, se nos va a abrir el entendimiento de muchas cosas de las Sagradas Escrituras. Por eso también es importante los libros de, ¿cómo se llama? Usos y costumbres, se llama Usos y Costumbres de los tiempos bíblicos, ¿no? De repente les voy a pasar eso. Es importante conocer cómo eran las casas, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, cómo estaban construidas, de qué material estaban construidos, ¿no? O cómo, a ver, otro ejemplo práctico. Cuando nosotros leemos en Juan, dice, ¿no? Te quería escribir una carta, dice, ¿no? Pero y ahí vemos pues, que escribe, ¿no? En papel, ¿no? ¿no? Algo así, digamos. Pues a veces nosotros pensamos pues que en ese tiempo se usaban los papeles como nosotros tenemos, ¿no? O el lapicero como nosotros tenemos, pero no, en ese tiempo las cartas se escribían en papiro, en pergaminos, usaban tintas hechas de goma, no tenían lapicero como nosotros, por ejemplo, cuando dice pluma, ¿no? En la Biblia dice, vamos a escribir con pluma de escribiente muy ligero. En realidad no es la pluma, pues en ese tiempo no usaban pluma como la de la Edad Media, ¿no? Ahí usaban, la palabra escribir en el hebreo significa katav, que significa grabar, ¿no? Es como cuando tú escribes se escribía con punzones de metal o con cañas, ¿no? Y la caña pues se mojaba en el tintero y con eso se escribía. Entonces, en ese sentido, la hermenéutica nos acerca nuestra cultura del año 2022 a esa cultura de hace 1500 años antes de Cristo, por ejemplo. Entonces, ese proceso de explicación de cómo era la cultura de ese tiempo y nosotros contextualizar a este tiempo es el trabajo, el trabajo del hermeneuta o del que hace hermenéutica, ¿no? Entonces, el quehacer hermenéutico es dar sentido a la escritura que procede pues de otra cultura, de otro tiempo, de otra historia, ¿no? De otro espacio. Eso es lo que hace el intérprete de este siglo, ¿no? Entonces, la Sagrada Escritura tiene un contexto histórico, 1500 incluso años antes de Cristo, tiene un origen, un lugar, otro continente, oriente, tiene un espacio temporal, tiene un contexto histórico diferente al nuestro. Entonces, para eso se produce un diálogo contextual este es el trabajo de la hermenéutica. La hermenéutica nos va a acercar a esta época. ¿Cómo nos va a acercar? Por medio de conocimiento, de conocimiento o por medio de las ciencias, ¿no? ¿Cómo es que yo me puedo acercar al texto? Por medio de, por ejemplo, de la lingüística, ¿no? De conocer, por ejemplo, la cultura, por medio de la arqueología. Entonces, por medio de estas ciencias, yo voy a acercarme a la escritura.
¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las herramientas muy importantes en la interpretación es la lingüística, ¿no? Por medio de la lingüística yo voy a acercarme al texto original. Acá tengo la Biblia en nuestro idioma, en nuestro tiempo, en español, ¿no? Y contextualizado en nuestros tiempos, pero este no es el original. Yo tengo que acercarme al original por medio de la hermenéutica. Acercarme a este original. Porque hay una brecha que nos separa, ¿no? Una brecha contextual, de espacio, de tiempo y de cultura. Hasta acá, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Entonces tenemos el texto, la Biblia, con su idioma original, con su cultura, con su tiempo en que fue escrito. Y nosotros no podemos entrar a esta escritura para interpretarlo desde nuestra cultura, ¿no? Como le vuelvo a repetir, la Biblia necesita ser interpretada desde la cultura en que fue escrito, desde el idioma en que fue escrito, desde el tiempo en que fue escrito, ¿no? Entonces, no podemos interpretarlo desde mi cultura, desde mi pensamiento, desde mi idea. Si interpreto yo la Biblia desde mi idea, desde mi pensamiento, desde mi cultura, no estoy haciendo exégesis, estoy haciendo eisegesis. Eisegesis es entrar a la Biblia con mis prejuicios, ¿no? Es tratar de que la Biblia diga algo de lo que yo pienso, no lo que la Biblia está tratando de decirme, sino de lo que yo trato de hacer entender a otros. Entonces, si yo trato de... la Biblia, para hacer otro de los principios básicos y fundamentales de hermenéuticas, es entrar a la Biblia sin prejuicio. Quiere decir que yo no voy a entrar a la Biblia con mis ideas, con mis pensamientos o con mis juicios, ¿no? Sino que yo tengo que entrar a la Biblia para que la Biblia me enseñe y cambie mi pensamiento. No es que yo voy a entrar a la Biblia con mis pensamientos y hacer que la Biblia diga lo que yo pienso. Eso ya no sería exégesis. La exégesis es sacar el mensaje de la Biblia y extraerlo hacia afuera. Primero que Dios me hable y luego yo lo transmito. Pero eisegesis es cuando yo, con mis pensamientos, con mis ideas, o yo trato de que la Biblia diga eso, lo que yo estoy pensando. Y ahí hay muchos mensajes así de la palabra de Dios en la que uno trata de dar su idea y su pensamiento fundamentar una doctrina en base a mi idea, ¿no? a mi juicio, a mi cultura, a mi pensamiento. Entonces, eso no es correcto, eso es de eisegesis, ¿no? Exégesis es sacar de adentro hacia afuera, mientras que exégesis es cuando yo meto mis pensamientos a la escritura. Bien. Entonces, hasta acá, hermanos. Pastor, entonces exegesis es eh, sacar fuera de adentro, ¿no?
exégesis, sí, exégesis es sacar, a ver, vamos a ver. Ya, sí, exégesis, eh, exégesis, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Claro, no, antes estaba. Acá está, ¿no? Exégesis, como la palabra misma lo dice, eso significa sacar de adentro hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito, yo lo voy a extraer y lo voy a explicar hacia afuera. Pero eisegesis, que es lo contrario, es tratar de colocar mis pensamientos, mis ideas, y hacer que la Biblia diga lo que yo pienso, mejor dicho, ¿no? A tratar de hacer que la Biblia diga mi pensamiento, mi idea, cuando queremos justificar un pecado, por ejemplo. Yo quiero justificar, ¿no? No lo sé, que la mentira no es pecado, ¿no? Entonces, busco, pues, mensajes, versículos en la Biblia en la cual puedan justificar, ¿no? No, pero mira, la Biblia, ¿no? O por ejemplo, quiero justificar el ah, ah, cuando tienes bastante pareja, la poligamia, por ejemplo. No, pero mira, ¿y por qué si David tuvo varias esposas, si Salomón tuvo varias esposas? Entonces también está permitido en la poligamia. ¿Quién está ahí? Yo no estoy sacando el mensaje de la palabra de Dios, no estoy diciendo, no estoy haciendo que la Biblia me hable a mí, sino que yo estoy tratando de imponer mi idea y mi pensamiento y que la Biblia diga lo que yo pienso, lo que yo creo. Entonces, eso sería eisegesis, ¿no? Cuando uno entra a la Biblia con sus prejuicios. Entonces, para hacer una correcta hermenéutica, nosotros tenemos que entrar con un pensamiento dispuesto a aprender. Tenemos que entrar dispuestos a aprender, no enseñar a la Biblia, lo que la Biblia nos enseñe. ¿No? De acuerdo, ¿qué es lo que tenemos acá? De acuerdo a lo que tenemos en nuestra cabecita, de acuerdo a lo que tenemos acá, va a ser la lupa con la cual vamos a interpretar la Biblia. Por ejemplo, ¿no? Puedo yo ser un judío ortodoxo, entonces yo voy a interpretar la Biblia de acuerdo a lo que está en mi mente, ¿no? En mi cultura, por ejemplo, los judíos, pues hay que vestirse de negro, hay que dejarse crecer el cabello, hay que dejarse crecer la barba. Entonces yo interpreto la Biblia de acuerdo a mi cultura, de acuerdo a mi religión. Y hago interpretación bíblica de acuerdo a mi religión. Entonces yo no dejo que la Biblia me hable a mí, sino que yo impongo a la Biblia que diga lo que yo creo, lo que yo pienso. Lo mismo hacen los ateos. Los ateos, incluso con la Biblia, tratan de demostrar que la Biblia está errada y equivocada. Entonces trata de hacer una hermenéutica, no haciendo un exégesis, no queriendo que la Biblia te enseñe, sino queriendo enseñarle a la Biblia. Entonces los ateos que hacen, buscan pues errores en la Biblia. No, la Biblia está mal, la Biblia está errada, la Biblia no es la palabra de Dios. Entonces trata de entrar a la Biblia con sus ideas, con sus pensamientos. También yo puedo ser un cristiano pues inmaduro, débil, ¿no? Que soy inconstante. Entonces, ¿qué dice segunda de Pedro 3:16? A ver si le pueden dar lectura.
Segunda de Pedro 3:16. Amén, pastor. Ujú. Según de Pedro 3:16, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ujú. Mira, entonces, ¿cuán importante es el carácter del intérprete? Pedro, acá está haciéndonos ver cuán importante es el carácter del intérprete y cuánto afecta ese carácter del intérprete, cuánto afecta a la interpretación que hace la escritura. Si una persona es inmadura, es inconstante, es indocta, va a torcer la escritura. Porque no va a estar haciendo su carácter, su pensamiento, sus ideas, va a interferir con la interpretación de la Biblia. O sea, yo puedo tener, por eso digo, si yo soy un judío, ¿no? Voy a interpretar la Biblia desde mi punto de vista judío. Si yo soy, por ejemplo, adventista del séptimo día, entonces cuando lea la Biblia voy a leerlo con mi pensamiento, con mi idea, ¿no? Que ya se me ha introducido en la mente, ¿no? Entonces, cada vez que leo la Biblia lo voy a interpretar de acuerdo a mi pensamiento, a mi idea, ¿no? Ese dogmatismo, ¿no? Por ejemplo, un católico cuando lee la Biblia, ¿no? Y ve María, ¿no? Va a tratar de ver a María como Dios, como Dios, como Dios. Entonces no está haciendo exégesis, no es que está sacando lo que la Biblia quiere decir o no es que está dejándose a enseñar por la Biblia, sino quiere imponer su pensamiento, su mente, lo que le han enseñado, quiere imponer a que la Biblia diga lo que ellos piensan. Entonces, cuando nosotros queremos dar un mensaje en la iglesia, queremos hacer un sermón en la iglesia, primero tenemos que dejar que Dios nos hable a nosotros para poder transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Yo no voy a transmitir mi mensaje, mi idea, mi pensamiento al pueblo. Yo tengo que transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Entonces, por ahí ya se convierte a veces un mensaje no bíblico, no cristocéntrico, sino se convierte en un mensaje de repente por ahí, incluso hasta político, ¿no? Político, no lo sé, ya no se convierte en un discurso, no es de que la palabra de Dios quiere hablar al pueblo, sino ya mi idea, mi pensamiento, mi parecer al O su pueblo. propia experiencia, ¿no, pastor? O de manera subjetiva, ¿no? A interpretar la Biblia de manera subjetiva, mi pensamiento, mi idea. Y eso es uno de los terribles errores que se comete cuando se hace interpretación bíblica, ¿no? Entonces tenemos que analizar la Biblia de acuerdo a su contexto, tenemos que dejar que la Biblia nos enseñe a nosotros y tenemos que ver la Biblia que necesita herramientas para poder interpretar. Instrumentos. La Biblia necesita instrumentos. Instrumentos básicos de todo estudio bíblico, de todo estudio bíblico. Diccionario bíblico, enciclopedia bíblica, por lo menos, ¿no? Básicos para poder hacer una correcta interpretación bíblica. Necesitamos conocer historia, ¿no? Idiomas, porque si no, vamos a caer en lo que dice 2 Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas habla cosas
que son difíciles de entender para algunos. ¿Para quiénes es difícil de entender? Para los indoctos y para los inconstantes. Indocto es una persona que no ha recibido sus doctrinas básicas, ¿no? Su enseñanza básica. Aquellas personas que quieren saltar de etapa. No quieren llevar discipulado, no quieren llevar doctrina básica, quieren saltar de frente a llevar doctrinas avanzadas y eso les va a ocasionar, en vez de beneficiarles, les va a perjudicar. Entonces tienen que llevar, como dicen, quemar etapas, ¿no? Tienen que siempre en las iglesias van a ver que hay clases básicas de fundamentos bíblicos, clases intermedias de liderazgo discipulado y de repente clases avanzadas ministeriales como la que estamos llevando aquí. Los seminarios son clases ministeriales, son para personas que están maduras espiritualmente, ¿no? Que tienen su fundamento, su base de la palabra de Dios. Porque si no, hermano, imagínate un nuevo que le enseñemos hermenéutica. ¿Qué va a pasar con el nuevo? Es inconstante, es indocto y pues se va a perder, ¿no? En vez de beneficiarlo, lo vamos a asustar. Pero ustedes son maduros, amén. 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 Pero ustedes son para el ministerio, pues, hermanos, ¿no? Para el ministerio. Entonces, ahora, la Biblia tiene dos aspectos, hermano. La Biblia tiene un aspecto diacrónico, vamos a ver eso, y un aspecto sincrónico. ¿Qué significa aspecto sincrónico y aspecto diacrónico? ¿Qué significa? El aspecto diacrónico es el aspecto exterior de la Biblia. Lo diacrónico es lo externo de la Biblia. ¿Cuál es lo externo de la Biblia? A ver, el idioma, por ejemplo, ¿no? El idioma es algo externo de la Biblia. Tiene un idioma, como hemos visto, incluso puede variar. El idioma, el original griego, el original hebreo, y cuando son traducidos, se puede traducir al portugués, al inglés, etc. Son cosas que puede variar, es algo externo de la Biblia. ¿Qué otra cosa tiene externa la Biblia? Lo histórico, ¿no? La Biblia tiene un proceso de canonización, tiene un proceso histórico de canonización. La Biblia para las personas del tiempo de David, por ejemplo, la Biblia de David, ya vamos a decirlo así, la Biblia de David tenía solamente 5 libros. ¿Cómo era la Biblia de David? David tenía Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, nada más. Porque no estaba completo el proceso de canonización. En tiempo de Jesús, ¿cómo era la Biblia? Ahí sí la Biblia tenía la ley, los profetas y los libros nacionales, ¿no? Los escritos. Entonces ahí la Biblia estaba más completa. Entonces hay una diacronía histórica, algo externo que nosotros tenemos que conocer de la Biblia. O sea, no solamente lo que está escrito adentro de la Biblia, el contenido de la Biblia, que es lo sincrónico, es el contenido. Lo sincrónico es el contenido, lo que hay dentro de la Biblia, ¿no? Es el contenido, lo que está escrito, el mensaje. Ese es lo sincrónico, ¿no? El contenido. Pero la diacronía es lo externo de la Biblia. ¿No? Este es el contenido. Sincrónico es lo que está dentro de la Biblia.
Pero lo diacrónico es lo que está externo de la Biblia, lo que es visible, lo objetivo, lo que es visible. ¿No? La Biblia tiene sus dos aspectos. Tiene un aspecto visible, que es, ¿no?, lo que se puede tocar, palpar, ¿no? Que está escrito, por ejemplo, la Biblia en estos tiempos, lo que cambia. Por ejemplo, la Biblia la tenemos en papel, pero la Biblia de 2000 años atrás era papiro. Ha variado. Entonces, lo diacrónico es lo que varía conforme al tiempo, conforme a la cultura. Lo sincrónico es lo que no cambia, el mensaje, el contenido, lo interno. Puede cambiar la escritura, puede cambiar el idioma, puede cambiar la historia en el tiempo, el espacio, pero hay un contenido que no cambia. El mensaje. Lo diacrónico es lo visible y lo sincrónico es lo interno. ¿No? La Biblia ha variado, ahora se lo tenemos en celulares. Pero el mensaje no cambia. El contenido de la Biblia, el mensaje de la Biblia. Puede cambiar el idioma, puede cambiar el papel, puede cambiar la tinta, la forma como fue hecha, etc. Ese es lo diacrónico. ¿Es importante? Sí es importante. Necesitamos conocer cuál es la historia de la Biblia. ¿Cómo es que tenemos la Biblia? ¿De dónde apareció? ¿Cómo apareció? ¿De dónde vino? ¿Quién lo trajo? ¿Es importante conocer la historia? Muy importante conocer la historia. Lo diacrónico de la Biblia es muy importante, pero también lo sincrónico, la parte interna. Entonces, cuando queremos hacer hermenéutica, tenemos que conocer esos dos aspectos de la Biblia. El aspecto diacrónico, tenemos que conocer historia, tenemos que conocer arqueología, tenemos que conocer geografía, etcétera, ¿no? Hay un aspecto histórico, hay un aspecto literario, ¿no? Y la Biblia no solamente es que hay una historia en la Biblia, cómo es que ha sido transmitido, pero también hay un aspecto literario, el interno, el contenido de la Biblia. Hay un aspecto literario interno. Para la hermenéutica, ambos son importantes, ¿no? ¿Ve cómo ha variado la Biblia? La Biblia de Moisés era 2 piedras, ¿no? O sea, Antes, entonces, el diacrónico es saber de la historia, me está diciendo así, de la historia y su cultura, todo eso, el diacrónico. claro, lo diacrónico es lo externo, todo lo Esa externo de la Biblia. Ya, o sea, es saber de su cultura, su idioma, ¿no? Su historia, todo, ¿no? ¿No? Exactamente, ese es lo Ya, diacrónico. entonces, la sincronía es el contenido, ¿no? El El contenido, contenido literario, el mensaje de la el literatura, mensaje. claro, la narrativa, el mensaje interno que está dentro de la Biblia, ¿no? Lo literario. Una cosa es lo histórico y otra cosa es lo literario, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, lo histórico del libro de, vamos a ver, histórico, el del libro de Apocalipsis, por ejemplo. Hay un aspecto histórico en el Apocalipsis. Tiene un contexto histórico que es diferente del contexto histórico de Mateo, por ejemplo. Mateo, Jesús estaba vivo, había el imperio romano, etc. Apocalipsis ya no están vivos los apóstoles, es otro contexto histórico, es un contexto de persecución. Entonces es importante ambos aspectos. Es importante conocer el aspecto histórico de la Biblia y conocer el aspecto literario de la Biblia. No podemos separarlos, no podemos decir que lo uno no es importante y lo otro tampoco es importante. No, ambos son importantes. Es muy importante conocer la historia, sí, porque en base a la historia se interpreta las escrituras, ¿no? Pastor, ¿y un ejemplo del contenido literario? Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, cómo se escribían las cartas en ese tiempo, ¿no? Cómo era el saludo de ese tiempo. Por ejemplo, en ese tiempo se saludaba gracia y paz.
contenido literario, mensaje literario. Cómo era el saludo de esa época, ¿no? La forma como se escribía una carta, por ejemplo, un saludo, cuerpo, despedida. En la despedida se daba saludos a los demás, o sea, es parte literaria. O, por ejemplo, cómo se escribían los relatos, qué significa una parábola. Por ejemplo, la parábola es un aspecto literario, no tiene que ver con lo histórico, tiene que ver con lo literario. ¿Qué es la parábola? O qué es un proverbio, ¿no? O qué es a ver, cómo se escribían, por ejemplo, los poemas, los salmos. O sea, es un aspecto interno de la Biblia, un aspecto literario, ¿no? Tiene que ver con el contenido, cómo se transmite el contenido, el mensaje de la Biblia, ¿no? Es importante eso, pero también es importante el contexto histórico. Conocer en qué momento fue que se escribió eso, en qué tiempo se escribió eso, qué es lo que estaba pasando cuando se escribió esos textos, ¿no? Por ejemplo, salmos, en los salmos, por ejemplo, cuando David habla de Salmos 51, por ejemplo, ¿no? Él escribe un bonito salmo ahí, pero ¿cuál es el contexto histórico? ¿Qué le estaba pasando a él en ese momento que estaba escribiendo ese salmo? Cuando peca, ¿no? Entonces, había pecado, había cometido adulterio, había cometido asesinato, y él hace esa oración en base a ese contexto histórico. Entonces, la Biblia tiene un contexto histórico y también tiene un contexto literario. Tiene una diacronía, que es lo externo, y tiene una sincronía, que es algo interno. Pastor, disculpe, buenas noches. Sí. También podemos decir que la Biblia también tiene un contexto teológico, Claro, tiene, claro, el contexto teológico significa lo que es mensajes que dan los autores con respecto al conocimiento que ellos tienen de Dios, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el contexto teológico. Pero sí, en sí toda la Biblia es teológica, ¿no? Toda la Biblia tiene mensaje teológico. Pero hay formas, a ver, de repente hay cosas, por ejemplo, que algunos, por ejemplo, esto es un contexto histórico de cómo fue la Biblia cambiando, ¿no? Y eso es necesario saber, y cómo es que la Biblia llega a ser lo que hoy conocemos, ¿no? Hasta en un celular, ¿no? Entonces, para conocer el aspecto histórico de la Biblia, tenemos ciencias auxiliares, ¿no? Tenemos que conocer geografía, historia. Por eso es importante, les decía, historia de la iglesia, por ejemplo, conocer, ¿no? Conocer arqueología, ¿no? Por ejemplo, estas son las cuevas de Qumran, donde fueron encontrados los libros del Antiguo Testamento, ¿no? De libros del tiempo más o menos de 100 años antes de Cristo. Ahí se encontraron la Biblia, los originales de la Biblia acá en Qumran. Antropología, conocer la cultura, cómo eran los judíos en esa época o en las épocas del tiempo de Jesús. Todas estas ciencias, aspecto literario, conocer los idiomas, de dónde procede el griego, ¿no? De dónde procede el hebreo, porque incluso esos idiomas tienen historia, ¿no? ¿Cómo fue la primera Biblia? ¿No? La primera Biblia fue la Tanaj judía, ¿no? Donde estaban la Torá, los Nevín y los Ketubín. ¿Cómo es nuestra Biblia en la actualidad? ¿No?
Entonces, estos aspectos, la Biblia tiene un aspecto histórico y también tiene un aspecto literario, ¿no? Tiene un aspecto literario, que es el idioma, incluso para entender el aspecto literario hay que conocer las ciencias como la filología, la papirología, etcétera, ¿no? Hay cosas que nosotros necesitamos conocer como básico para hacer una interpretación. Conocer el lenguaje, tener libros de consulta, conocer lo básico de gramática, ¿no? Etcétera. Bien, ahí lo vamos a dejar, hermanos. Ya esto será para la próxima semana, ¿no? Y con esto lo que quiero como acabar, ¿no? Hay formas de interpretación bíblica. Por ejemplo, hay método alegórico. Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Método alegórico, método cabalístico, la numerología, etcétera. Método místico espiritualista, ¿no? Entonces, algunos tratan de ver, lo ven la Biblia de esa manera, ¿no? Lo ven de forma mística, espiritual, ¿no? Que tiene un mensaje escondido, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver la próxima semana porque ya nos ganó el tiempo. Ven, hermanos. Amén. Ujú.